Hola, es para mí un placer estar con una psicóloga muy querida por todos nosotros aquí en México, además de que es una figura profesional muy importante en Latinoamérica y también a nivel mundial. Y bueno, voy a compartir un poco de su amplia trayectoria. Les voy a leer algunas de sus aportaciones y acciones, actividades. Es la psicóloga Leslie Fiorella Vargas Balbín. Es psicóloga clínica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, perdón, directora general, directora del área de investigación e imagen institucional y terapeuta contextual de adolescentes y adultos en el contextual ROTS. Es cofundadora de DBT ROTS, terapeuta DBT y entrenadora en habilidades con adolescentes y adultos. Miembro de la Association for Contextual Behavioral Science, ACBAs, y la Academy for Eating Disorders. Tiene un máster en terapias contextuales por el Instituto Contextual, pues más conocido como MySci, no sé si por ahí lo pronuncié bien. Es especialista en terapias contextuales por la Universidad de Almería en España. Tiene diversos entrenamientos en DBT y es muy reconocida también en nuestro país y en diferentes partes del mundo por entrenar a psicólogos en los modelos de DBT. Tiene entrenamientos intensivos en DBT y sus adaptaciones para población adolescente, trastornos de la conducta alimentaria, trauma complejo y trastornos por abuso de sustancias, por la máxima institución que pues está llevando también la cuestión de la difusión de DBT, eh, Behavioral Tech Institute y DBT Latinoamérica. Ha recibido múltiples entrenamientos en terapias contextuales, en terapia de aceptación y compromiso, activación conductual, psicoterapia analítica funcional, mindfulness, en diversas instituciones nacionales e internacionales. Ha laborado como psicólogo en el Departamento de Niños y Adolescentes en el Hospital Hermilio Valdizán, docente y capacitadora en universidades, instituciones y eventos nacionales e internacionales. Y pues bueno, estamos muy contentos y agradecidos, psicóloga Leslie Vargas, por estar con nosotros y otra vez vestir de gala el canal. Oh, qué gusto para mí poder participar de este espacio y ser invitada por ti, Hugo. Y la verdad una alegría bastante grande poder compartir este momento con las personas que nos pueden estar acompañando también y que el contenido que vamos a difundir, que vamos a compartir, pues sea de mucha utilidad, ¿no? Es lo que más me motiva. Muchas gracias por hacerlo posible. Y bueno, el hecho de también que en este mes se conmemora pues una fecha importante para la prevención del riesgo suicida aquí en México y en otros países. Entonces, ustedes van a ver este momento, esta grabación en días muy especiales para la prevención del riesgo suicida y la cuestión de la autolesión que ha estado afectando a todos los grupos etarios. Y pues bueno, vamos a ir comenzando. ¿Cuáles son los valores personales y profesionales que guían tu labor profesional? En lo personal considero que es una pregunta bastante especial, diría yo. Muy pocas veces me han hecho ese interrogante y déjame decirte que se siente, no sé, muy especial y creo que me permite contactar con algunos aspectos que en efecto han ido guiando pues mis acciones, mi práctica clínica también y mucho de lo que hacemos en Contextual Roots.
para mí, algunos aspectos que son sumamente esenciales y creo que me guían desde pequeñita es la responsabilidad, ¿no? El hecho de poder ir asumiendo actividades que yo considero importantes, ¿no? Relevantes que puedan estar en mis manos. La perseverancia, creo que es un aspecto también que en lo personal con el que me identifico mucho en muchos ámbitos de mi vida. La solidaridad de alguna forma también creo que es un aspecto que trato de cuidar, de cultivar y al mismo tiempo balancearlo con el autocuidado, porque en definitiva no es fácil, pero aún así creo que es sumamente importante para que los otros aspectos esenciales o los otros valores puedan también llegar como a efectuarse, ¿no? Entonces creo que ese es un desafío muy grande, el poder seguir aquellos aspectos con los que uno se identifica y pues estamos allí, ¿no? Creo yo en el día a día tratando de contactar con ello. Yo agradezco mucho que me hagas estas preguntas porque ayudan como que a reconectar con lo que te importa y a poder plantear acciones en función a ello. Y aprovecho para comentar a la audiencia que la psicóloga Leslie pues nos ha acompañado, yo he sido uno de sus alumnos en diversas formaciones. Actualmente terminamos ahí unos módulos con ella en el diplomado de ITECOC y la verdad pues es muy vasta su forma de poder transmitir, enseñar y también poner con múltiples ejemplos de también prácticas clínicas, los conceptos de DBT, que es pues uno de los modelos más interesantes y yo creo que más completos de las psicoterapias basadas en evidencia. Y, y nos gustaría saber un poco acerca de cómo incursionaste en la psicología y aspectos de tu trayectoria profesional, cómo es que llegaste hasta este momento, ¿no? De ser una de las figuras representativas y un referente también de la terapia dialéctica conductual, colega. Oh, bueno, eso me honra bastante, me honra muchísimo y yo creo que creo que hay muchos factores que entran en juego, ¿no? Que entran como en interacción como todo en la vida. Si bien es cierto, creo que la primera pregunta tiene mucho que ver aquellos aspectos que nos importan, el hecho de ser, digo, pues tratar de ser perseverante, de ser responsable, de hacer también o llevar a cabo acciones que puedan contribuir a los demás y en la medida de lo posible también cuidarse a uno mismo, creo que hacen cierto o ayudan a cierta parte del camino, ¿no? Algo que yo he tenido bastante claro, creo, desde que tengo uso de razón, es que me tenía claro que quería dedicarme a hacer, a trabajar de una manera en la cual yo pudiera ayudar a los demás. Y si bien es cierto, casi toda mi niñez, infancia, niñez y adolescencia, pues mi idea de dedicarme a algo que pudiera ayudar a los demás estaba pues más orientada a la medicina, justamente por situaciones complicadas que viví en la adolescencia, críticas diría yo. También tuve la oportunidad de replantearme cómo poder continuar con ese propósito, pero quizás de una manera que me acerque más a los aspectos que yo valoraba, ¿no? Que también eran cuidarme. Entonces es allí donde empiezo a considerar la psicología como una alternativa que la verdad nunca ni siquiera lo hubiera imaginado ni lo hubiera contemplado. Y cuando ya logro estar dentro de la universidad, sí hay algo que yo tenía claro desde el primer día, era que quería al menos poner un granito de arena que hiciera la diferencia. Para ese entonces yo ya había estado recibiendo algunas sesiones de terapia con algunos psicólogos y la verdad es que quizás no tuve las mejores experiencias como para encontrar los espacios que realmente necesitaba. Cuando yo estaba en la universidad tenía claro que quería hacer todo lo posible para poder construir o desarrollar un espacio en el que las personas que necesiten encontrar algunas respuestas alentadoras, que necesiten incluso encontrar razones para vivir, que sean lo suficientemente válidas para que para cada uno de ellos, pues que suceda, ¿no? Entonces
traté de hacer todo lo posible en el sentido de no solamente aprender aquello que podía dentro de las aulas, sino fuera de ellas también, ¿no? Y esto implicaba pues capacitaciones, prácticas en la medida de lo posible, y buscaba la forma de cómo poder seguir aprendiendo todavía un poco más, cómo poder quizás encontrar más respuestas para ciertas poblaciones, y la verdad es que sí, mi interés ya desde la licenciatura estaba en la intervención con personas con trastornos de conducta alimentaria, con riesgo suicida, y es para el último año de licenciatura que, bueno, suceden, los factores entran acá en juego, que justo en la universidad pues nos plantearon el requisito de desarrollar un programa de grupo piloto o terapia de grupo piloto. Y para este entonces, en el hospital donde realicé mi último año de prácticas, el Hospital Hermilio Valdizán, un lugar y profesionales a quienes les tengo muchísimo cariño, tenían justamente una población de adolescentes que estaban incurriendo en conductas de autolesión, en conductas suicidas incluso. El interés está orientado y el desafío también, a contar con un programa de intervención que responda a estas necesidades, ¿no? A la par de que en la universidad me habían asignado este trabajo. Creo que se convirtió en la oportunidad perfecta para empezar a buscar de forma más activa, porque hasta ese momento en la licenciatura prácticamente pues ni siquiera habíamos escuchado el término DBT o terapia dialéctico-conductual, pero fue la oportunidad para empezar a acercarme un poquito más a ello, a conocer, a leer mucho, buscar mucha literatura y obviamente pues con la guía de mi supervisora elaborar este programa piloto de entrenamiento en habilidades con adolescentes en un hospital de salud mental con cierta complejidad, con una alta complejidad de hecho. Y fue una experiencia bastante maravillosa. Yo diría que fue un acercamiento que para mí fue súper significativo porque me motivó a seguir trabajando con esa población y que entonces cuando saliera de la licenciatura pues ya pudiera formar parte de un equipo de BT, ¿no? Y desde allí hasta la fecha trabajo con estos modelos de intervención, a pesar de que de repente he cambiado de equipos de BT, inicialmente formaba parte de uno, me adherí a uno, luego formé un equipo de BT que es Contextual Roots con otros colegas y creo que el propósito pues sigue siendo el mismo, ¿no? Poder responder a las necesidades de personas que quizás no encuentran fácilmente respuestas en la mayoría de entornos clínicos. Muy bien. Y es algo muy interesante que mencionas acerca del autocuidado del psicólogo, porque muchas personas y muchos psicólogos también olvidamos esta parte del autocuidado. Es un asunto muy importante en nuestra salud y en nuestra integridad. No podemos atender si no estamos pues bien estables. Y una de las formas de poder lograr esto es a través del autocuidado. Muy bien. El tema que tenemos para ustedes es terapia dialéctica conductual para la prevención del suicidio. Vamos a comentar algunas de las preguntas que son más comunes para la audiencia, pero igual, si ustedes quieren profundizar en terapia dialéctica conductual, pues es necesario que también puedan prepararse y puedan formarse, y más adelante, ya casi finalizando, vamos a hablar de esos entrenamientos, formaciones y demás. Entonces, las respuestas a lo mejor van a ser un tanto generales también. Si ustedes quieren profundizar, pues tienen que prepararse y estudiar, ¿no? De preferencia. Ahora, vamos a empezar. ¿Qué es DBT? ¿Qué es la terapia dialéctica conductual? Bueno, para empezar, creo que las precisiones que hace sí son súper importantes porque en efecto, este es un espacio en el cual van a encontrar respuestas un poco más abiertas, más generales. Si necesitan profundizar, bueno, hay muchas formas de hacerlo, incluso pues pueden ponerse en contacto conmigo y no hay ningún problema. Pero para tener un primer acercamiento, para quienes nunca hayan escuchado acerca de DBT o tengan muchas dudas, ¿no? O la terapia dialéctico-conductual, pues estamos haciendo referencia a un modelo de intervención
que presentamos en formato de un programa. Es un programa terapéutico, en todo caso, orientado y desarrollado originalmente para personas que presentan pues múltiples conductas de riesgo, especialmente aquellas que presentaban pues conductas de autolesión o conductas suicidas reiteradas, ¿no? Es un modelo de intervención que fue originalmente desarrollado a fines de los 70s, inicios de los 80s, y que a la actualidad pues nos ha demostrado ser el de primera elección para personas con este tipo de problemáticas y quienes usen quizás criterios como pues los manuales diagnósticos. Vamos a encontrarlos como trastorno límite de personalidad, por ejemplo, ¿no? O rasgos de trastornos límites de personalidad también. Y no solamente eso, ¿no? Sabemos en la práctica clínica que existen las comorbilidades o problemáticas psicológicas complejas, ¿no? Personas que pueden tener problemas de regulación emocional, que consideramos que es la base problemática de quienes tienen trastorno límite de personalidad, y que también pueden haber conductas problemas asociadas a trastornos de conducta alimentaria o a trastornos por uso de sustancias, o que incluso pueden haber síntomas propios de un trastorno de estrés postraumático. Y entonces, para estas poblaciones, para quienes un modelo de intervención basado en evidencia como terapia de aceptación y compromiso, activación conductual, eh, terapia cognitivo-conductual no resultan suficientes, DBT puede ser una alternativa bastante importante a considerar, ¿no? Y desarrollar el programa como tal puede ser bastante útil. Y es a lo largo también de todos estos años que este modelo pues ha ido presentando algunas variaciones, algunas adaptaciones que responden a esas necesidades especiales. Sabemos que puede ser muy complejo entonces trabajar con alguien, con una persona que tiene síntomas, signos de un trastorno límite de personalidad, y puede ser tan complejo como trabajar con alguien que tiene estos síntomas o estos signos y además aquellos relacionados a una bulimia nerviosa o una anorexia nerviosa. Sin embargo, van a necesitar aprender distintas habilidades, ¿ok? Para poder acercarse más a la vida que quieren. DBT en ese sentido ha buscado responder de forma pues más específica a cada una de ellas. Y no solamente en el caso de adultos, sino también en el caso de adolescentes y preadolescentes. Entonces, tenemos, digamos, una gama bastante amplia en cuanto a la población con la que podemos intervenir con DBT o sus adaptaciones, con las que podemos encontrar resultados bastante favorables. Y no solamente eso, ¿no? Sino que pone el ojo también sobre el cuidado en el terapeuta. Este es un modelo que nos invita a que los terapeutas busquemos y desarrollemos un espacio en el cual podamos proporcionarnos apoyo, podamos proporcionarnos contención para poder estar más motivados a ayudar o a contribuir al cambio en el comportamiento de nuestros consultantes. O sea que en este proceso es necesario conocer toda la línea conductual, ¿no? Los principios básicos del aprendizaje y conducta, porque se Así es. ponen en marcha ahí varias secuencias conductuales, ¿no? Secuencias clásicas como operantes y como lo que llama también el doctor Andrés García García, el aprendizaje complejo ahí, en sinergia, ¿no? Sí, en efecto, es sumamente importante conocer los principios básicos de aprendizaje, ¿no? Incluso si me dijeras qué guarda más similitud, la terapia de conducta y DBT o TCC y DBT, yo me atrevería a decir que hasta más la terapia de conducta con DBT que la TCC como tal. La verdad es que sí, así que definitivamente nos va a ser de mucha ayuda ello, ¿no? Tener claro ello, sí. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que es muy interesante para el público también en general, aquellas personas que no son psicólogas y que van a ver esta grabación, este momento, ah, para poder encontrar algún tipo de idea, de línea para poder salir de una situación compleja. ¿Cómo conceptualiza el sufrimiento DBT?
Cuando una Ujú, persona está en riesgo suicida, ahí están, son dos puntos, ¿no? Primero, saber ujú, cómo conceptualiza el sufrimiento, la terapia dialéctica conductual. Y ya de ahí ujú, pasamos a hablar un poco acerca de cuándo las personas están en riesgo suicida. ujú. Bueno, en DBT yo diría que más que utilizar el término sufrimiento, que quizás lo vamos a encontrar con mucha más frecuencia en modelos como la terapia de aceptación y compromiso, vamos a hablar más de emociones, ¿no? De la existencia de las emociones que pueden ser muy variadas, muy diversas. Puede haber emociones que nos agrada sentir a la mayoría, ¿no? Y emociones que no nos agradan. Incluso en los textos de Marshall Linehan los vamos a encontrar como emociones positivas y emociones negativas. Yo me prefiero quedar con las emociones que nos agradan y emociones que no nos agradan para evitar de repente colocarle alguna carga valorativa. Ahora, dentro de esta gama de emociones, lo que propone DBT es la importancia de justamente empezar a conocerlas, empezar a etiquetarlas, a ponerles un nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, especialmente aquellas que tienen problemas para controlarlas, para poder modularlas, para poder calmarse, para poder controlar sus impulsos, pues les cuesta mucho saber qué es lo que sienten, partiendo muchas veces desde ahí. Y si en el mejor de los casos saben qué es lo que sienten, muy pocas veces sabemos las personas de forma consciente para qué nos funcionan esas emociones. Entonces, lo que hace DBT también es enseñarnos cuál es la función de estas emociones, qué es lo que nos quiere decir, de tal manera que lo que conseguimos es que esta relación que tenemos las personas con estas experiencias emocionales, con estos eventos privados, sea mucho más amigable, más amable y más compasiva, y que no necesariamente busquemos evitarlas, que es lo que sabemos que nos puede traer problemas, se puede traducir en problemas psicológicos que nos alejan de las vidas que realmente queremos vivir, ¿no? DBT entonces nos enseña a ello, a entender nuestras emociones, etiquetarlas, a poder modularlas, porque el hecho de que sintamos no implica que tengamos que actuar según los impulsos siempre. Según las metas que tengamos, según los propósitos que tenemos en nuestras vidas, que aquí también yo no lo desligaría mucho del sufrimiento, porque pues hasta el sufrimiento, vamos a ponerlo así, puede ser bastante valioso si es que tenemos buenas razones eh, para sentirlo, ¿no? Entonces, nos trae mensajes bastante valiosos, pero siempre orientados a un propósito. Y en ese sentido, pues DBT lo que busca es que las personas podamos también establecer o ir reconociendo aquellos aspectos, aquello que queremos conseguir en la vida, aquello que queremos alcanzar, aquello que forma parte de las vidas que realmente queremos vivir. ¿Para qué? Para que en función a ello, pues las emociones que podamos sentir en el camino de acercarnos a lo que queremos, podamos modularlas, calmarlas lo suficiente o buscar maneras de cómo incrementar aquello que nos agrada sentir y que podamos seguir avanzando en dirección a esas metas, ¿no? Entonces, te diría que DBT pues entiende la diversidad de emociones como totalmente válida, como que hay razones para que exista y que no solamente eso, sino que pueden ayudarte a conseguir tus propósitos si sabes cómo relacionarte con ellas. Entonces, lo que hacemos en DBT es enseñarle a las personas a entender este lenguaje que a veces puede parecer indescifrable para los seres humanos, que tiene que ver con nuestras propias emociones, que es una muy buena manera para conocernos, para conocer el mundo, para conocer a los demás y para saber también qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. ¿Qué es lo que pasa en las personas, por otro lado, que pueden considerar el suicidio o el poner fin a sus vidas como una alternativa? Entendemos que así como nos puede ser muy difícil a los seres humanos ponerle nombre a nuestras emociones, saber qué nos quieren decir, poder influir sobre ellas, en ese camino, mientras no aprendamos las habilidades suficientes, pues lo que vamos a buscar es diferentes salidas para ya no sentir el malestar que experimentamos o para buscar sentir más placer o más agrado. En esos caminos tan diversos, tan variados que podemos tomar las personas, podemos terminar involucrándonos en comportamientos que, si bien es cierto, a la corta cumplen su finalidad, como por ejemplo, siento ansiedad,
Fumo, me calmo. Tengo mucha frustración, golpeo objetos o me hago daño a alguien más y ya no siento tanta frustración. Me siento triste, consumo de repente alguna sustancia y entonces ahora me siento eufórica y funcionó en el momento, pero a la larga, en la medida que nos involucremos más en ello, pues nos traen más problemas, deterioran nuestra calidad de vida. Este tipo de comportamientos pueden tornarse cada vez a lo largo del tiempo en más extremos. Y no hace falta que pasen muchos años, no hace falta que lleguemos a la adultez para que estos comportamientos extremos que se traducen en autolesiones o en intentos suicidas ocurran, ¿no? Incluso desde temprana edad, como niños o adolescentes, hemos observado que esto sucede, ¿no? Que es real. Entonces diríamos en ese sentido que las conductas suicidas vienen a ser como aquellas que tienen una finalidad, en muchos casos, reguladoras del estado de ánimo. No, no quiero sentir este sufrimiento, no quiero sentir ese dolor, no quiero sentir esta emoción, entonces busco hacer algo como poner fin a mi vida para ya no sentir. Es lo que muchas veces se puede pensar. O no sé cómo resolver este problema, no sé cómo resolver esta situación que forma parte de alguna manera o tiene que ver con ese dolor y entonces pienso en poner fin a mi vida como una forma de que ya no existan los problemas. En ese sentido, diríamos que las conductas suicidas serían una alternativa, entre comillas, de solución, porque en realidad no solucionan nada, permanente de problemas temporales, ¿no? Y es por eso que DBT se presenta como una alternativa orientada a la adquisición y al fortalecimiento de habilidades necesarias. Y no solamente que permitan prevenir suicidios, sino que además de eso, que contribuyan a la calidad de vida de las personas. No solamente queremos salvarle la vida a la gente, sino que la gente pueda saber qué hacer con las situaciones que les circundan y puedan modificar en la medida de lo posible estas condiciones o relacionarse de otra manera con las condiciones que tienen en sus vidas para que así se puedan sentir más satisfechos y más plenos de vivirlas. Ok. Me parece sumamente interesante e importante el hecho de que mencionas esta cuestión de las emociones, la experiencia privada que muchas veces no es comprendida por la familia, en donde hay invalidación, rechazo, simplemente por decirle estoy triste o me siento mal o estoy experimentando que no tengo ganas de vivir. Y muchas veces lo que hace la familia es rechazar a ese adolescente, a ese joven, a ese adulto, simplemente por lo que acaba de expresar. Y hay también como ciertos estereotipos, factores sociales y culturales que han contribuido en esto, sociedades machistas, sociedades violentas, desigualdad. Este, yo creo que también están implícitos ciertos factores contextuales dentro de lo que tiene que ver como influencia para que las familias a veces reaccionen así. Ahora, en- con respecto a esto de la invalidación emocional, o sea, yo sé que ahorita se sale un tantito del guión, pero me gustaría hacer ahí el comentario porque es algo que también me han llegado a plantear. O sea, la invalidación emocional ha afectado a muchos adolescentes y niños. DBT como que está enseñando habilidades no solamente a psicólogos, sino también estoy viendo que hay programas para diferentes grupos y para hasta incluso escuelas, ¿no? Entonces me parece algo genial, interesante esto de validar la experiencia emocional, validar la experiencia privada de los sujetos. No sé si nos puedas compartir un poco de, de lo que se está haciendo en DBT porque está en expansión, ¿no? Sí, definitivamente. Y mencionas un tema súper importante, ¿no? Porque si existen estos problemas para regular experiencias emocionales, no existen porque la persona lo decidió, o porque sea genético, o porque sea culpa o responsabilidad de alguien en específico que tenga que ver con la persona, ¿no?
la interacción de factores, y justo es alusión a uno de ellos que tiene que ver con los mensajes invalidantes que la persona puede recibir con cierta continuidad a lo largo de su vida y que pueden provenir de diferentes entornos o escenarios en los que ella participa. En ese sentido, pues las invalidaciones que implica el hecho de no reconocer parte de la experiencia que pueden ser tanto emociones como comportamientos, como pensamientos de la persona, puede ser bastante dañina, ¿no? ¿Y qué hace DBT al respecto? Bueno, en definitiva, si bien es cierto al inicio las intervenciones estaban orientadas a personas adultas que pues lo que se busca en este caso es que puedan adquirir las habilidades suficientes para que ellos mismos aprendan a validar su propia experiencia y también establecer límites cuando sea necesario con entornos o personas que sean invalidantes, ¿no? O poder modificar un poco esa interacción y tornarla pues más validante en función a lo que sea valioso y útil para la persona. Pero cuando estamos hablando de edades mucho menores, como adolescentes, como niños, que tienen y que de alguna manera dependen un poco más del entorno, como las familias, sus padres, cuidadores, ¿no? Allí necesitamos la participación de ellos. Estamos entonces considerando en estas adaptaciones, ya sea las que contemplen adolescentes como aquellas que contemplan a preadolescentes, la participación necesaria, indispensable de quienes cuiden de ellos, ¿no? Sobre todo en el caso de preadolescentes, porque en casa se puede hacer muchísimo. Entonces, lo que se quiere es entrenar a los padres para que sean entrenadores de sus hijos, para que los padres se conviertan en personas y en espacios que puedan propiciar la suficiente validación y las suficientes habilidades que va a necesitar utilizar su hijo o su hija en este proceso de desarrollo y de crecimiento. En el caso de adolescentes, vamos a notar un rol pues mucho más activo y vamos a buscar que esa autonomía que los adolescentes de por sí necesitan desarrollar suceda. En ese sentido, pues la participación de los padres o de los cuidadores se va a dar de manera un poco más específica, ¿no? En algunos espacios y en algunas modalidades también, pero lo que se quiere es que ellos también aprendan habilidades para poder regularse, ¿no? Lo que suele pasar en el caso de adolescentes es que vamos a observar muchas como polaridades o extremos, respuestas extremas en el caso de adolescentes que pueden buscar de repente un poco más, mucha más autonomía, y en el caso de los padres, que pues o pueden ser sobreprotectores o pueden ser también o adoptar una posición de muy indulgente, vamos a tener que encontrar o buscar respuestas más relacionadas a la síntesis en función a lo que ellos van buscando, ¿no? Porque el mejorar esa relación en esta diada de adolescentes y padres contribuye, ayuda mucho a que ellos crezcan en un entorno pues, más seguro, con una mejor orientación, con una mejor comprensión de su experiencia o validación de su experiencia, en todo caso, y con los recursos necesarios. Y claro, para poblaciones que no son clínicas, tenemos también programas orientados a la escuela, ¿no? Que diríamos pues son más de corte preventivo. Y es que en efecto, si en este momento quienes estemos observando este video, yo les pregunto, ¿quién de ustedes, de niño o de adolescente, ha recibido información de parte de la comunidad, de sus padres, de su familia, de sus amigos, de su escuela con respecto a sus emociones? ¿Quiénes? No se vale respuesta a psicólogos, no se vale respuesta a psiquiatras. Y probablemente nadie, al menos yo no. No sé si tú... ¿Tampoco? No, tampoco. Bueno, somos Nada, entonces, nada. tampoco, somos del mismo team. Y estoy segura que así como nosotros, pues nunca lo hemos aprendido, sino hasta quizás la licenciatura o después de la licenciatura o en terapia, ¿no? Y no es necesario llegar a ese punto. Entonces, estos programas de terapia dialéctico-conductual orientado a las escuelas están buscando que los adolescentes, pues, reconozcan sus emociones, las funciones de sus emociones, como decíamos, y adquieran habilidades que les permitan resolver los problemas de su entorno e influir sobre sus experiencias emocionales de manera mucho más segura, mucho más efectiva y que les ayuda pues a conseguir sus propios objetivos, ¿no? Lo curioso de estos programas
es que se plantean como si fueran una materia más de la escuela. Entonces, en ese sentido, pueden cobrar mucha relevancia. Yo creo que aquí tenemos, digamos, un terreno, un campo en el que podemos desarrollar todavía muchas más acciones para que más personas o más adolescentes se vean beneficiados, ¿no? Porque lo cierto es que no está en todas las escuelas, pero sí creo que podría ser de mucha ayuda para los seres humanos en general. Y es que hay muchas conductas de hostilidad en diferentes niveles educativos relacionados mucho al acoso escolar o bullying que le llaman, ¿no? Entonces, hay casos donde intentan quitarse la vida dentro de las instituciones educativas y ya me ha tocado en algunas ocasiones formar parte de un grupo de apoyo, porque laboro por ahí en un centro de salud y entonces es un poco complejo todo ese tipo de situaciones. Y lo que tú nos estás comentando es sumamente importante e interesante y ojalá se siga expandiendo la divulgación sobre DBT. Y tú lo haces muy bien y lo has hecho en diferentes medios, en diferentes canales también de psicología y de forma gratuita y también entrenamiento a terapeutas ya ahí ya tienen que invertir. Es una inversión, colegas. Sí. Entonces les animamos a eso y al ratito vamos a hablar acerca de sus proyectos. Bueno, en lo que respecta a la terapia dialéctica conductual, empezaron esto de entrenar a las personas por grupo etario, ¿no? Por los adolescentes. Ahí los entrenadores ya, para poderlo estudiar de forma ya un tanto más, ¿cómo se puede decir? Profunda, empezaron a dividir en estos grupos. No sé si nos puedas compartir un poco cómo es que surgió esto de BT en adolescentes y Ujú. unas especificaciones de cómo se puede prevenir el riesgo suicida en este grupo de los adolescentes, sumando a lo que ya nos acabas de ilustrar, porque nos dijiste muchísimas cosas muy importantes e interesantes. Bien, pues muchas gracias. De hecho, el trabajo en adolescentes o ya DBT como tal aplicado a adolescentes, vamos a encontrar estudios de inicios de los 90, ¿no? En el cual se empiezan a desarrollar algunos pilotos en Estados Unidos, como suele pasar, la verdad. Y ya para fines de los 90 pues vamos a encontrarnos con algunas adaptaciones más estructuradas. ¿Quiénes se encargaron de estas primeras adaptaciones? Bueno, aparte de Marshall Linehan, Jill Ratus y Alec Miller, allá en Nueva York. Y ellos tienen una variedad de estudios bastante amplias con adolescentes que han estado participando en clínicas de Nueva York con riesgo suicida, con conductas de autodaño, ¿no? Y en estos estudios pilotos, pues a comparación, DBT, a comparación del tratamiento convencional, que es el internamiento, como tal, pues sí se observaba que los síntomas asociados a la depresión, el regreso o el ingreso a emergencias iba disminuyendo. De igual manera, los episodios de autolesiones disminuían en cuanto a su frecuencia, su intensidad, pues iban demostrando que funcionaba, ¿no? Sin embargo, eh, como pasa en DBT, nos enfoca mucho en observar y tratar de entender las experiencias de los consultantes. Ellos empiezan a considerar la participación de los padres o de los cuidadores como un elemento diferencial, ¿no? Y es así que vamos a encontrar de repente ya manuales, libros de inicios de los 2000, 2006, 2007, que nos proponen ya un programa mucho más estructurado que nos dice, por ejemplo, que tanto adolescentes como padres necesitan aprender habilidades, ¿no? Y aparte, bueno, los adolescentes llevarán también sus sesiones de terapia individual. El hecho de generalizar habilidades o aplicar habilidades en la vida diaria y en situaciones complicadas, bueno, frente a eso tenemos también la modalidad o la modalidad de intervención de coaching telefónico y allí también los padres van a necesitar un poco de ayuda. Habrá situaciones familiares que se van a requerir de intervención, tenemos sesiones familiares orientadas para ello. Ya se empieza entonces a plantear
pasos mucho más específicos que involucran más activamente a los padres o cuidadores, ¿no? Y de hecho, se realizan también estudios, no necesariamente con estos mismos autores, pero sí hay estudios que empiezan a hacer esta comparativa de qué ocurre con los adolescentes que reciben DBT versus qué ocurre con los adolescentes y sus padres que reciben el programa. Y en definitiva, se observa que quienes obtienen mejores resultados, ¿no? Quienes se ven más beneficiados son aquellos adolescentes que participan con los padres. Esto nos invita nuevamente a considerar que la participación de ellos es muy importante. A la fecha se han realizado pues metaanálisis y estudios controlados y aleatorizados que nos demuestran que DBT para adolescentes, o sea, estas adaptaciones pueden ser bastante prometedoras, nos dan muy buenos resultados, nos dice que puede funcionar para aquellos adolescentes que tienen rasgos TLP o que tienen desorden de regulación emocional y que pues probablemente observemos conductas de autodaño, riesgo suicida, como los comportamientos problemáticos, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer en todo caso para prevenir el suicidio en adolescentes? Yo podría responder a esa pregunta haciendo una diferencia entre dos grupos, ¿no? Entre adolescentes que ya tienen antecedentes de conducta suicida y adolescentes que no lo tienen. Entonces, para quienes sí tienen antecedentes de conducta suicida, vamos a tener que conocer estos antecedentes y para ello creo que es responsabilidad de todos los terapeutas que en las primeras sesiones nos detengamos y podamos abrir como un pequeño apartado para evaluar el riesgo suicida actual y conocer los antecedentes. Esto es lo que vamos a hacer entonces con esta población. No conoceremos sus antecedentes, ahondaremos en ello, ideación, intentos suicidas, planes, comunicaciones, amenazas, etcétera, y el riesgo suicida actual. Entonces, si yo identifico cuál puede ser la severidad actual, sobre ello puedo prevenir o intervenir y prevenir, ¿no? Intervenir en el sentido de que puedo fortalecer acá las razones que tiene este adolescente para vivir, restringir el acceso a medios potencialmente letales, cambiar alguna situación del entorno, hacer que el dolor sea más tolerable a través de algunas habilidades o herramientas con las que yo pueda contar como terapeuta, modificar parte del problema que puede estar asociado a que este riesgo existe en la actualidad y elaborar en la medida de lo posible, pues involucrando a alguien más, a alguien mayor de edad, de preferencia alguno de los padres, un plan de seguridad, ¿no? Y un plan para poder desarrollarlo y llevarlo a cabo. En el caso de adolescentes que no presentan antecedentes como tal, es sumamente importante, yo diría, trabajar algunos aspectos que se pueden observar quizás un poco más a largo plazo, que tienen que ver con la capacidad que tienen ellos para resolver problemas, que tiene que ver con el hecho de que puedan conocer mejor sus emociones, que puedan plantearse también metas. Todos estos aspectos pueden ser bastante importantes a trabajar con ellos, que en efecto son los que se van trabajando a mediano plazo con quienes sí tienen antecedentes, ¿no? Entonces, para quienes no, enfoquémonos en resolución de problemas, habilidades para poder identificar sus emociones, para reconocerlas, para entenderlas y para influir en ellas de manera pues que sean útiles o sostenibles en un mediano plazo, ¿no? Muy bien. A ver, colega, ¿ahí se escucha? Sí, sí se escucha bien. Ah, sí. Bueno, a la siguiente pregunta. En cuanto a la terapia dialéctica conductual en adultos y algunas especificaciones y cómo prevenir el riesgo suicida en este grupo, en Bien, pues adultos. algunas especificaciones con los adultos es que vamos a intervenir directamente con ellos y vamos a buscar modificar su entorno, pero a través de capacitarnos, ¿no? Recordemos que DBT es un modelo orientado al el entrenamiento en habilidades, a la adquisición de habilidades
Y eso es lo que vamos a buscar proporcionarles. Entonces, aquí ya con adultos no vamos a tener sesiones con la familia o la participación directa de la familia como tal, sino que vamos a buscar que la persona pueda relacionarse de una forma más efectiva, más asertiva con su entorno. Yo diría que esta es una de las diferencias. Eh, Además que pues no vamos a observar esta participación activa de la familia, a menos que sean casos sumamente específicos en el cual de repente la vida de la persona pueda correr riesgo, en el cual el riesgo sea mucho mayor, y entonces sí necesitamos involucrar a alguien más, ¿no? Para elaborar de repente algún plan de seguridad o desarrollar un plan de acción. Esas pueden ser algunas diferencias en el caso de adultos. Algo que vamos a notar también en adultos es que el tratamiento podría ser más prolongado. Dado que pues la historia de las problemáticas puede ser mucho más extensa, más acentuada, más severa, probablemente también el proceso de participación, de recuperación y de recuperación, vamos a ponerlo entre comillas, y de acercarse a sus metas puede que sea también un poquito más lento y por ende el programa pues puede durar más tiempo e incluso dividirse en fases, ¿no? Como que, por ejemplo, en una primera fase vamos a buscar que la persona pueda ganar mucho más autocontrol, ¿no? Y por ende, pues reducir estos comportamientos impulsivos y en una segunda fase nos enfocaremos sobre todo en las secuelas que pudieran quedar de eventos traumáticos anteriores. En una tercera fase nos orientaremos a que la persona pueda conseguir sus objetivos personales eh, ya habiendo desarrollado estas, digamos, estos requisitos anteriores, ¿no? El tener un mejor autocontrol y el poder relacionarse mejor con con estas posibles secuelas de trauma, ¿no? ¿Y de qué manera prevenir en el caso de adultos? Bueno, va a ser importante, nuevamente, que si estamos frente a una persona con antecedentes, conocer esos antecedentes a detalle. Eh, Además, por otro lado, bueno, evaluar ese riesgo actual e involucrar a otras personas en la medida de lo posible significativas, ¿no? Vamos a necesitar fortalecer y establecer una red social significativa para la persona. Así comencemos con solo alguien más, puede ser bastante importante, sobre todo en primera instancia, ¿no? Pero yo diría que tanto para adolescentes como para adultos es importante recordar las reevaluaciones. No dejemos de lado ello, ¿no? Si ya de por sí ayudamos a que una persona reduzca el riesgo de suicidio, eso no quiere decir que nunca más va a volver a estar en el mismo. En este caso, como cualquier comportamiento, es importante recordar que aquí la interacción de diversos factores entra en juego y no sabemos exactamente cuándo estos factores podrían asemejarse a los de otros episodios. Eso nos invita entonces como terapeutas a reevaluar con cierta continuidad si es que ese riesgo todavía existe, como para poder realizar las intervenciones de forma temprana y oportuna. También estaba revisando que hay DBT, pues, para adultos en situación de trauma, y esto me pareció muy, muy interesante, dado que, pues ya ves que por toda la emergencia sanitaria, la pandemia, el encierro, el confinamiento, como se le llame en los países, los indicadores y la tasa de suicidio incrementó incluso en profesionales de la salud. O sea, hay estadísticas que nos hacen ver que no tiene que ver con un estrato social ni tampoco con un nivel escolar. O sea, estas conductas de riesgo y sobre todo riesgo suicida pueden aparecer también en profesionistas y personas en situación de trauma. En ese sentido, no sé si nos quieras comentar algo de lo que hayas observado durante la pandemia, porque hay personas tal vez que de la audiencia que estuvieron en riesgo durante la pandemia y bueno, que también sepan que de alguna forma todo esto fue algo válido, ¿no? La experiencia de encierro causó ciertos estragos y secuelas. Ujú. Sí, de hecho, creo que las vivencias que tenemos los seres humanos alrededor del mundo pueden ser
tan variadas y como tan variado puede ser el impacto que genera en nuestra experiencia, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, en efecto, las condiciones tan abruptas, tan cambiantes, tan amenazantes en algunos casos, en muchos casos en realidad, asociadas a la pandemia, pues pueden dejar también secuelas, en efecto, las pérdidas, ¿no? La forma en la que esas pérdidas sucedieron y cómo impactaron en la persona, incluso lo cerca que pueden haber estado de perder la vida debido a esa misma pandemia, pueden haber dejado secuelas bastante complejas. Y quizás no solamente a las personas que de alguna u otra manera aquellos eventos asociados a la pandemia les pueden haber afectado, sino que es otros sucesos que también ocurren durante la pandemia, ¿no? Como por ejemplo, hemos visto que los índices de violencia familiar, abuso sexual muchas veces se incrementaron durante la pandemia, o violencia doméstica, como me parece que se conoce más en México, ¿no? Y se incrementaron también. Y en México, en Perú, no hemos estado exentos de ello. Y es este tipo de situaciones sumado a muchas situaciones más que pueden dejar secuelas en las personas y por ende puede ser necesario, pues, encontrar algún modelo de intervención que responda a esas necesidades, ¿no? E independientemente de ello, también nos podemos encontrar con personas que ya a lo largo de su vida han atravesado diversas situaciones como las que mencionabas, ¿no? La violencia escolar, el bullying, abuso sexual, violencia física, violencia más de tipo psicológica, etcétera, y más con las pérdidas que puedan haber atravesado, que pueden haber dejado también secuelas traumáticas sobre las cuales sí se necesita intervenir. Entonces, es importante que si notamos que estas experiencias de alguna manera o no remiten con el tiempo, nos cuesta interactuar con ellas, pues busquemos ayuda. DBT, al menos en ese sentido, cuenta con dos formas de intervenir, ¿ok? Uno es un protocolo específico para el trauma como tal, ¿no? Como para las secuelas de trauma, de eventos traumáticos, y hay un protocolo también específico para trauma complejo, ¿no? Entonces, acá va a ser muy importante buscar especialistas, por favor, para que puedan, pues, las personas estar mucho mejor orientadas y saber qué protocolos puede responder mejor a sus necesidades. Excelente. Pues muchas gracias por todas las aportaciones y seguramente que va a ser algo muy importante para los psicólogos acá en México y en diversas partes de Latinoamérica y algunas personas que nos van a ver de Europa. Es que tú nos estás compartiendo con mucha precisión y con mucha objetividad. Ahora sí que me gustaría que nos comentaras un poco acerca de todo lo que estás haciendo con tu instituto y que también los psicólogos sepan dónde pueden formarse y pueden tomar cursos y, pues bueno, prepararse también en todo esto que estamos comentando acá, ya a más profundidad y un poco más que nos comentes acerca de EBT Roots. Bien, pues muchas gracias, Hugo. Sí, en efecto, ¿no? Nuestra institución es Contextual Roots y parte de Contextual Roots es DBT Roots, como bien los mencionas, que es como el equipo de DBT, pero obviamente dentro de Contextual Roots no es lo único que hacemos. Nosotros somos terapeutas contextuales, que además de DBT también hacemos terapia de aceptación y compromiso, activación conductual, por ejemplo, ¿no? Entre otras intervenciones más basadas en evidencia. Y pues básicamente nuestras actividades están orientadas a dos grupos, a personas que buscan asistencia psicológica y asistencia psiquiátrica. En ese sentido, pues nosotros contamos con programas orientados para personas con problemas de regulación emocional o trastorno límite de personalidad, conducta suicida o riesgo suicida, trastornos de conducta alimentaria, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad también. Y dicho sea de paso, pues no solamente para adultos, también tenemos programas orientados a adolescentes y actualmente también contamos con un programa orientado específicamente a los familiares o allegados de personas con desórdenes de regulación emocional. Entonces, muchas veces hemos recibido estos mensajes de yo también quiero saber cómo ayudar a mi familiar. Bueno, ya tenemos un espacio para ello, un espacio de entrenamiento en habilidades.
en el cual estamos contando actualmente con personas de diferentes países, tanto de Perú como de otros espacios de Latinoamérica, sumamente enriquecedor. Les invitamos a contactarnos por nuestras redes sociales para conocer un poquito más al respecto. Y no solamente ellos, sino que como bien lo mencionas, también estamos actualmente a punto de iniciar un curso de terapia dialéctico-conductual y entrenamiento en habilidades, ¿no? Consideramos que pues necesitamos desarrollar un espacio para que los terapeutas que quieren iniciar, digamos, su práctica en DBT o que quieren formar un equipo DBT, que es lo que yo suelo alentarles, pues encuentren un espacio en el cual no solamente conozcan los fundamentos, las estrategias de este modelo de intervención, sino que también puedan aprender las habilidades que luego ustedes como terapeutas las van a ir enseñando a sus consultantes, ¿no? Y que las vivan de primera mano. Esto es algo que nos identifica mucho en DBT Roots en este caso. Nos identifica mucho el hecho de que ustedes o que nosotros como terapeutas lo experimentemos para luego poder enseñarlo a nuestros consultantes. Entonces, les invitamos a participar de este curso los días 24, 25 de septiembre, 1, 2, 8 y 9 de octubre. Sábados y domingos vamos a estar en horas de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde, hora Perú-México. Y bueno, al cambio horario de Argentina, ¿no? Y de otros países más de Latinoamérica, de los cuales ustedes se pudieran contactar con nosotros. Y en nuestras redes sociales, pues nos pueden encontrar como Contextual Roots en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Excelente. Ahora sí que hay algunos requisitos para poder hacer la formación del curso. Y bueno, también Pues, el hecho de que si va a queda grabado, los colegas van a poder revisar lo posterior. bueno, estamos preparando ya otros espacios formativos, ¿no? Que tengan esos beneficios. Lo que queremos, al menos en este espacio, es invitarlos a uno mucho más vivencial, ¿no? Y en ese sentido, va a ser muchísimo más provechoso si ellos se conectan o si ustedes se conectan en el momento en el cual se está transmitiendo. Lo que queremos es pues que vivan y se acerquen más a experimentar cómo es estar y formar parte de un grupo de entrenamiento en habilidades, por ejemplo, ¿no? Y vamos a invitarlos a que se conecten ahí mismo. Y bueno, requisitos, pues que sean desde estudiantes de psicología de los últimos años, estudiantes de licenciatura en adelante, psicólogos titulados o egresados y médicos psiquiatras, residentes de psiquiatría también pueden inscribirse sin ningún problema. Ok, entonces vamos a tener aquí en la caja de los comentarios la información, los enlaces para que ustedes puedan rápidamente entrar y ustedes también puedan contactar con la psicóloga Leslie. Y ahora, en el caso de toda la parte de clínica que nos estabas comentando, hay atención virtual, o sea, pueden, por ejemplo, contactar de cualquier país. Así es. De hecho, Hugo, sí hay, digamos, una oportunidad que nos ha traído todos estos cambios asociados a la pandemia, ha sido el hecho de poder conectarnos, ¿no? Desde cualquier lugar del mundo en donde ustedes se encuentren pueden hacerlo, así que las atenciones, tanto las sesiones individuales como los grupos de entrenamiento son online, así que en donde ustedes se encuentren y se puedan hacer como el espacio físico, pueden sacarle el mayor provecho a estos espacios terapéuticos. Excelente. Muy bien. Y yo creo que va a ser el principio de, bueno, este año de varias otras formaciones que se van a ir consolidando, ¿no? En su instituto de ustedes. Y ojalá, pues también puedan rápidamente ver los datos y llenar lo que tengan que llenar, formularios, contactar directamente con la psicóloga Leslie. Muy bien, pues ya para ir finalizando, algunas recomendaciones que quieras hacerle a profesionales de la psicología que se encuentran con ese tipo de casos, a personas que están estudiando psicología y que quieren también
aprender todo esto de la terapia dialéctica conductual, la prevención del riesgo suicida? Unas recomendaciones finales. Yo considero que los profesionales como tal, bueno, en definitiva, nunca vamos a tener la certeza al 100% de cuál es la historia de la persona con la que vamos a trabajar. Nunca sabemos cuándo nuestro consultante, sea de la edad que sea o con las características que tenga, podría actualmente encontrarse en riesgo suicida. Entonces, les invito a que puedan tomar acciones que les permita seguir acercándose a encontrar respuestas que sean probadas con evidencia científica, que sean bien fundamentadas para que ustedes puedan intervenir con ellos, ¿no? En ese sentido, les invito a inscribirse en capacitaciones, a buscar de repente supervisiones, incluso, no solo las capacitaciones, las supervisiones con colegas, supervisiones externas, de repente con colegas con más experiencia. Pero busquemos espacios formativos para seguir aprendiendo formas de cómo intervenir en este tipo de situaciones porque nunca sabemos cuándo nos va a ocurrir. Yo respeto mucho el hecho de que cada profesional identifique sus límites y nos diga, ok, yo no trabajo con esta población y hacemos una derivación. Eso me parece excelente también, creo que es válido. Aún así, antes de hacer una derivación, pues podemos hacer algo al menos por esa persona para contribuir o ayudarle a que se mantenga con vida y que pueda tener un terreno sobre el cual tenga una vida por la que construir. Sí, entonces les invito a ello, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. En la medida que lo hagamos, vamos a entender con mucha más claridad este término que nos dice que la conducta suicida no es más que el escape, un escape que pretende ser permanente a un problema temporal. Puede sonar un poco abstracto, pero una vez que vayamos aprendiendo la forma en cómo intervenir, lo vamos a tener muchísimo más claro y vamos a ir desarrollando una postura mucho más compasiva con las personas que pueden tener este tipo de comportamientos o manifestaciones. Pues darte las gracias por el honor, por permitirnos esta entrevista. Luego de que tuvimos algunas situaciones, tuve por ahí un problema con un familiar que se me puso mal en una ocasión que habíamos por ahí programado y no se pudo concretar en aquella ocasión. Y la psicóloga pues nos dio la segunda oportunidad. Digo, pues eso se tiene que llevar a cabo, no sé cómo lo vamos a hacer. También hay algunas personas que me dijeron que te preguntara cómo conociste a Luisito Comunica. Bueno, fue la solidaridad, creo. Estábamos bueno, yo estaba en un café justo esperando una reunión de un grupo de investigación con el doctor Ruiz, que claro, no tiene nada que ver acá, pero estaba yo esperando y bueno, a unas mesas más allá había una chica que me pidió que le cuide las cosas y lo hice y yo estaba un poco preocupada porque la chica la veía medio expectante y que salía a la calle, afuera, o sea, salía del café, ¿no? Y yo la veía por el vitral y quería de alguna manera asegurarme que tanto ella como que sus cosas estén bien, no estén a salvo. Y pues me doy cuenta que ella estaba saliendo porque ya lo había visto y quería tomarse una foto con él. Y bueno, pues ahí me puse a pensar, ¿lo hago o no lo hago? Y la verdad es que sí, es una persona que al menos para mí me ha inspirado, me ha motivado mucho más todavía a tomar acciones para conocer el mundo, que a mí me encanta descubrir, aprender y parte de eso es explorar, conocer el mundo. Por eso también estoy ahora en México. Y y decidí hacerlo, a pesar de la vergüenza, a pesar del miedo, de mucha vergüenza, decidí hacerlo y fue una experiencia muy bonita. En resumidas cuentas, así fue. Sí, y bueno, qué genial que tengas esta amabilidad y que también nos puedas comentar y compartir un poco de esta experiencia. Fíjate que aquí en México nosotros pues vemos que tú eres una de las mejores psicólogas que ha estado impactando en diferentes espacios. Te hemos logrado ver diplomados, cursos aquí, allá, donde quiera. Y y la verdad pues es también
qué bueno, porque eres un ser humano excepcional, aparte, una gran mujer, aparte de toda la formación, trayectoria, experiencia y lo demás que yo pueda decir. Ahora sí que, pues, mil gracias por este espacio, mil gracias por darnos la oportunidad de estar aquí contigo y también en uno de los días más importantes que vamos a ir transmitiendo esto para ustedes, para el público, en un día sumamente especial, sobre todo sumamente especial para la psicología y la salud psicológica, que es un día para la prevención del suicidio y no nada más se conmemora aquí en México, sino en otros países también latinos y lo vamos a estar transmitiendo en esas fechas y pues qué grande honor. Gracias, colega, no tengo cómo agradecerte y pues te seguimos con mucho cariño y gracias por todo lo que nos has venido enseñando y lo que nos vas a seguir enseñando. Sigue con lo que estás haciendo, que has ayudado a muchas personas y a muchas familias también que están detrás de ellos. No, muchísimas gracias a ti por todo este recibimiento, por la invitación, por esta calidez que yo sigo resaltando de, bueno, en tu caso de ti y también de tu país, ¿no? Y de todos los mexicanos, mexicanas que pueden estar por acá. Creo que es una cualidad que le he encontrado y la vivo y trato de acercarme también a ella y la recibo con muchísimo agrado. Y pues nada, muchas gracias de verdad por este recibimiento, por esas palabras tan hermosas. La verdad es que sí, nos motiva, me motiva mucho a seguir avanzando. Ya les iremos comentando también de novedades que tenemos, novedades de verdad es que muy interesantes. Detrás de, obviamente, de estos espacios hay mucho esfuerzo, mucho trabajo en equipo y creo que todos de una u otra manera sumamos para que la mayor cantidad de personas en el mundo se vea beneficiada, ¿no? Siempre creo yo con esa visión de poder aportar ese granito de arena para hacer un mundo mucho mejor, para hacer un mundo en el que no solamente nos enfoquemos en prevenir el suicidio, sino que además las personas podamos contemplar esa posibilidad de vivir las vidas que queremos. Ese es nuestro máximo deseo y vamos a seguir trabajando en ello. Muchas gracias, Hugo, por este espacio tan agradable que ha sido desarrollando. Gracias, gracias. Por aquí detenemos la grabación.